Hola mis magos y magas y seguidores de lo paranormal. Hoy me convierto en tu guía en este recorrido por el oscuro universo vampírico. En este vídeo nos sumergiremos en las criaturas que acechan en la noche y quién sabe, quizás incluso descubramos cómo mantienen esos colmillos tan afilados. Así que preparaos para una dosis de vampiros, los seres más fascinantes y aterradores de la mitología. ¿Estáis listos para sumergiros en el oscuro mundo de estas criaturas legendarias? Vamos a explorar la fascinante historia de estos seres sobrenaturales y su impacto en la cultura popular a través de la literatura y el cine. Comenzaré hablando sobre el origen de los vampiros, que se remonta a la mitología de diversas culturas, como la egipcia, sumeria y griega. Comenzamos este viaje a lo desconocido. Para empezar, hablemos sobre el origen del mito del vampiro. Aunque la idea del vampiro como lo conocemos hoy en día se ha desarrollado a lo largo de siglos, podemos rastrear sus orígenes hasta el antiguo Egipto, Mesopotamia, Babilonia o Asiria. La figura del vampiro en Egipto se desconoce con qué faraón o dinastía se generó, pero se cree que fue en la ciudad de Heliópolis donde se encontraba el templo del dios Ra. La leyenda cuenta que el dios, cansado de la indiferencia de su pueblo para con él, pidió a su hija primogénita Sekhmet que los castigase. La diosa de la guerra y la venganza recorrió el país bebiendo y devorando a los humanos. Llegó un día en que Ra se arrepintió de su decisión y ordenó a su hija que detuviese la matanza, pero ésta hizo caso omiso de la orden de su padre y continuó con su festín de sangre. Para calmarla se le dio a beber vino teñido de rojo, para que pensase que estaba bebiendo sangre. Sekhmet se emborrachó y se durmió. Al despertar, su sed de sangre había desaparecido. El mito de Sumeria, al igual que el de Mesopotamia, se remonta a unos 5000 años. En Sumeria existía una criatura llamada Ekimmu, que se alimentaba de la sangre de los vivos. Se decía que estas criaturas eran los espíritus de los muertos que no habían recibido un entierro adecuado. En casi todas las culturas y civilizaciones de aquella época se creían demonios que se alimentaban de la sangre de los vivos y se realizaban rituales para protegerse de ellos. Estos demonios eran una preocupación constante, y se creía que podían causar enfermedades, desgracias y otros males. La práctica de la magia y la hechicería era común, y creían que estos rituales podían proteger a las personas de la influencia de los demonios. En particular, la protección contra los demonios y otros seres maléficos a menudo implicaba el uso de amuletos y talismanes que se llevaban encima. Estos objetos podían ser hechos de materiales como piedras preciosas, arcilla o madera, y podían tener inscritas palabras y símbolos mágicos para aumentar su poder. En algunos casos, los rituales mágicos podían incluir el uso de ofrendas, como alimentos, bebidas o sacrificios animales, para apaciguar a los espíritus y demonios. A lo largo de la historia, la idea del vampiro ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes culturas y creencias. En Europa, el mito del vampiro comenzó a tomar forma en la Edad Media, con leyendas sobre criaturas que salían de sus tumbas para atacar a los vivos y beber su sangre. Sus orígenes en Europa. La creencia en vampiros como seres que se alimentan de sangre humana se originó en Europa del Este, especialmente en la región de los Cárpatos. Algunas teorías sugieren que esta creencia pudo haber sido influenciada por antiguas creencias en la región, como los strigoi, criaturas que se consideraban maléficas y que se decía que podían transformarse en animales o controlar el clima. Los strigoi son seres mitológicos que forman parte de la creencia popular en algunas culturas del este de Europa, como Rumanía, Bulgaria y Serbia. A continuación vamos a conocer algunas de sus características. Según la creencia popular, los strigoi son personas que han muerto de manera violenta o sin haber sido bautizadas, y que vuelven del más allá para atacar a los vivos. Tienen la capacidad de cambiar de forma, y pueden aparecer adoptando formas animales, como lobos o murciélagos. También pueden adoptar la apariencia de personas vivas o muertas, y que pueden parecer perfectamente normales. Se alimentan de la sangre de las personas vivas, al igual que los vampiros. Sin embargo, también se cree que pueden alimentarse de la energía vital de las personas, y que pueden dejar a sus víctimas enfermas y debilitadas. Poseen habilidades sobrenaturales, como la capacidad de controlar el clima o de manipular los sueños de las personas. También se dice que pueden volar y que son inmunes a los objetos sagrados como las cruces o el agua bendita. Para protegerse de los strigoi, la gente solía usar diferentes métodos. Algunos clavaban estacas de madera en el corazón de los cadáveres para evitar que se levantaran de sus tumbas. Otros colocaban objetos sagrados en sus casas o llevaban a cabo rituales para ahuyentar a los espíritus malignos.
En la antigua Grecia se los comparó con las hijas de la diosa Lamia, las lamias, debido a las grandes similitudes que hay entre ellos, su naturaleza sobrenatural y el mal que habita en ellos que los convierten en amenazas para los humanos. Aunque entre ambos hay hábitos alimenticios distintos. Si bien ambos se alimentan de sangre humana, las lamias amplían su alimentación con carne y vísceras de aquellos que caen en sus redes. Tanto lamias como vampiros están dotados de gran belleza física y poseen el don de la seducción. Pero por suerte, estas fascinantes criaturas tienen debilidades que los humanos han sabido usar en su beneficio. Por ejemplo, los vampiros se ven afectados por la luz del sol y el ajo, no los mata, pero los debilita, y las lamias son vulnerables a las astillas de madera. Los antiguos griegos disponían de un amplio abanico de protecciones contra estas temibles criaturas. El uso de amuletos y talismanes que podían protegerlos, que incluían en su interior hierro, plata y azufre. No salían de noche, porque la noche eran las horas en que todo tipo de demonios, incluidos las lamias, campaban a sus anchas. También elaboraban complicados rituales y conjuros, en los que se recitaban oraciones específicas a determinados dioses a los que también realizaban ofrendas. Y por último, limpiezas rituales, en las que se usaba agua bendita para rociar después con aceite de oliva, que eliminaban cualquier presencia maligna. ¿Y las creencias en otros lugares? Europa del Este. En la región de los Cárpatos existía la creencia de que las personas que morían de manera violenta o sin ser bautizadas se convertían en vampiros. Se creía que estas criaturas volvían del más allá para atacar a los vivos y beber su sangre. Para protegerse se colocaban objetos en las tumbas de los muertos, como crucifijos o ajos, o los clavaban en el corazón del vampiro. Grecia y los Balcanes. Se creía que las personas que habían sido mordidas por un vampiro se convertían en vampiros ellos mismos después de morir. Por eso, los cadáveres eran enterrados con una estaca de madera clavada en el corazón, para evitar que se levantaran de sus tumbas. Inglaterra. En el siglo XVIII se creía que los vampiros eran personas que habían sido malditas por Dios. Se pensaba que estos seres eran capaces de transformarse en murciélagos y que se alimentaban de la sangre de los niños. Para protegerlos, la gente colocaba una tijera abierta junto a la cama de los niños, para evitar que los vampiros los atacaran. América del Sur. En Brasil y la región amazónica, los vampiros son seres que se alimentan de la energía vital de las personas, en lugar de beber su sangre. Se cree que estos seres pueden aparecer con apariencia de animales como serpientes, ratas o murciélagos, y que también pueden entrar en los sueños de las personas para alimentarse de su energía. Para protegerse, la gente coloca objetos de hierro cerca de sus camas. Argentina. En este país se cree en una especie de vampiro llamado chupacabras, que chupa la sangre del ganado. Perú. En algunas zonas labriegas se cree en un vampiro llamado el Chuyachaki, que se presenta como una criatura mitad hombre y mitad animal. China. En la cultura china está la existencia de vampiros llamados Jiangxi. Se trata de criaturas parecidas a los zombies, que se levantan de sus tumbas para atacar a los vivos. Según la creencia popular, los Jiangxi no pueden moverse si no ven a su presa, por lo que las personas que se encuentran con ellos deben permanecer quietas y evitar mirarlos a los ojos. África. En algunas culturas africanas se conoce la existencia de vampiros llamados Asasabonsan. Se trata de criaturas parecidas a los hombres murciélago, que se alimentan de la sangre de las personas. Se cree que estos seres tienen la habilidad de cambiar de forma y de controlar la mente de sus víctimas. ¿Cuándo se popularizó y romantizó la figura del vampiro? Fue en el siglo XVIII cuando la figura del vampiro se popularizó gracias a la literatura. El escritor alemán Goethe fue uno de los primeros en introducir la figura del vampiro en la literatura, en su obra El ermitaño, publicada en 1774. Pero fue el escritor irlandés Bram Stoker quien dio forma definitiva al mito del vampiro con su novela Drácula, publicada en 1897, que se convirtió en un éxito mundial y popularizó la imagen del vampiro como un ser siniestro y seductor, capaz de controlar la mente de sus víctimas y transformarse en murciélago. Y desde entonces son múltiples los autores y autoras que han ensalzado hacia las más altas cumbres a estos seres. Son descritos como sobrehumanos, inmortales, crueles, sanguinarios, vulnerables, poseedores de una gran belleza física y gran magnetismo. Podemos citar a Anne Rice, Charlene Harris, Kim Newman o Stephanie Meyer, entre los muchos exponentes de su fascinación por estos seres,
cuyas obras han sido llevadas a la pequeña y gran pantalla. Los vampiros en el cine y la televisión. En las décadas de 1920 y 1930, el cine de terror de Hollywood popularizó la imagen del vampiro con películas hoy consideradas de culto. Nosferatu, de 1922, dirigida por F. W. Murnau; El vampiro de Düsseldorf, de 1931, dirigido por Fritz Lang; o La marca del vampiro, de 1935, dirigida por Todd Browning. Las décadas 60 y 70 fueron una época dorada para las películas de temática vampírica, con una gran cantidad de películas icónicas que han dejado una huella en la cultura popular. Estas películas fueron pioneras en el género y establecieron muchos de los ideales que hoy en día asociamos con los vampiros en el cine. Drácula, de Terence Fisher, de 1958, un clásico más conocido por establecer muchos de los tópicos que se asocian a las películas de vampiros; o La danza de los vampiros, de Roman Polanski, de 1967. En los años 80 y 90, la imagen del vampiro se volvió más juvenil y romántica, con películas y series de televisión. Algunas de las series más icónicas incluyen Buffy, la cazavampiros, True Blood, The Vampire Diaries o El misterio de Salem Slot, entre las muchas que se han producido. A lo largo del siglo XX, la imagen del vampiro ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes corrientes culturales y estéticas. Desde su origen en la mitología antigua hasta su representación en la literatura y el cine modernos, los vampiros han evolucionado y cambiado con el tiempo. Desde Drácula hasta Edward Cullen, los vampiros han demostrado ser más que simples monstruos sedientos de sangre, sino que también reflejan las preocupaciones y temores de la sociedad en las que se crean. Y hasta aquí llega nuestro recorrido vampírico. Ha sido una travesía épica que espero hayáis disfrutado tanto como yo. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden, suscribíos, regalarme un like y compartir. ¡Nos vemos!